Entonces, en nuestra primera plática de hoy hablamos acerca de nuestro corazón. Y entonces ahora quiero que pensemos en la pregunta de Jesús a Pedro 3 veces. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y eso de apacentar ovejas puede ser un poquito bien cuestionado. Esto es lo que yo llamo el discipulado. En años anteriores les dimos una vez los signos vitales de un creyente y hablamos como un creyente debiera de evidenciar que está vivo, así como nosotros los médicos evaluamos los signos vitales de un paciente, digamos el ritmo cardíaco, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Todos esos son lo que nosotros llamamos signos vitales como médico, que nos sirven para hacer una evaluación rápida. O sea, yo le tomo la temperatura a un paciente y tiene fiebre, es una evaluación rápida, tiene una infección. ¿Dónde? No sé, pero tiene fiebre, sé que tiene una infección. Tiene su corazón rápido o su corazón lento, inmediatamente sé que hay un problema en el sistema circulatorio. Hay algún problema con su frecuencia respiratoria, está arriba de unas 20 por minuto, 20, 24 por arriba de eso, digo yo, tiene un problema pulmonar que tengo que evaluar. Hay algo que está dificultando. Entonces hay señales que nos ayudan a pensar el estado de salud del paciente. En la plática esa que les dimos, no me acuerdo cuándo porque no me acuerdo, hablamos de los signos vitales del creyente y dijimos, entre estos signos vitales hay 5 que nosotros debiéramos de estar pensando que nuestra congregación desarrolla. El primero es adoración a Dios, que tiene que ver con rendirme ante Dios. ¿Se recuerdan de lo que dice Romanos 12:1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es su acto de adoración. Cuando uno lee, dice es culto racional, dice Reina Valera, pero lo que está diciendo ahí, la palabra en griego ahí, ese es su acto de adoración, ¿verdad? Rendirme ante Dios. El segundo signo vital es el amor a la iglesia, y eso es lo que llamamos comunión. Jesús oró por esa comunión. Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno, y que sean uno con nosotros, ¿verdad? La palabra comunión en griego es koinonia, y esa palabra significa más que solo sentarnos a tomar una taza de café, sino significa una sociedad, una unidad muy parecida a lo que sucede en el matrimonio, ¿verdad? Y cuando nosotros amamos al cuerpo de Cristo y nos preocupamos por el cuerpo de Cristo, decimos nosotros, el signo vital dice que está bien, comunión. Adoración es una persona que se rinde ante Dios, no tiene concepto de sí mismo, no tiene otras imágenes, no le ora a nada más, sino a Dios, ante Dios, y depende de oír a Dios. 2, dijimos comunión, amor a la iglesia, no critica, no murmura. Si alguien de la iglesia cae, él mira cómo se levanta, no habla mal de él. O sea, amor por el cuerpo de Cristo, eso es comunión. 3 es el amor por la palabra, eso es discipulado. Y entonces decimos nosotros, alguien que está leyendo la palabra. En la iglesia nosotros primero utilizábamos uno de estos sistemas de lectura de la Biblia en un año
que ya está en la aplicación que sale en los teléfonos YouVersion. Y ellos tienen una ahí y esa agarrábamos. Y entonces decimos nosotros, ¿y por qué no pensamos y tratamos de evaluar, de hacer una nosotros? Y salimos como iglesia con una aplicación. Pero si uno no tiene, no hace una aplicación, YouVersion se la pone para leer la Biblia en un año. Y la idea es que los cristianos quieran leer la palabra, amen la palabra de Dios, que no se resistan a estar en un grupo de estudio. Pero lo lindo del discipulado no solo es querer aprender, sino querer compartir con otros lo que estamos aprendiendo del Señor. La palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El cristiano que ignora el discipulado va a ser un cristiano que vive en base al razonamiento y no tiene fe, porque la fe viene por oír a Dios, ¿verdad? No es solamente conocer la palabra, pero el leer la palabra y orar. Una de las cosas que el Espíritu me dijo a mí cuando empezamos el ministerio de oración fue, si no me escuchas orando 1 hora, ora 2 horas. Si no me escuchas y me quieres escuchar orando 2 horas, ora 3. O sea, que sea tu necesidad de escucharme lo que determina cuánto vas a orar, ¿verdad? Y entonces el discipulado tiene que ver con mi crecimiento alineado con la palabra de Dios. El peligro de solo movernos por lo profético es que hay muchos que dicen que es palabra profética, pero si no se alinea con la profecía escrita. ¿Se recuerdan que la Biblia es una profecía? Dios, por medio de su Espíritu, la inspira a cada uno de los escritores. Es una palabra profética. Y entonces toda palabra profética que oigamos en nuestras congregaciones tiene que alinearse, no se contradice con la palabra, ¿verdad? Entonces ese es el discipulado, es amar la palabra. Y luego está servicio. El cristiano que no quiere servir, algún problema tiene, posiblemente esté herido en su corazón, posiblemente tiene algún orgullo, se siente muy importante, ninguno tenga concepto de sí mismo mayor que el que debe de tener, y entonces algo tiene. Si no adora, algún problema hay. Si no ama el cuerpo de Cristo, algún problema hay. Si no ama la palabra y no la está leyendo y no quiere meterse en un grupo de estudio bíblico ni enseñarle a nadie más, algún problema tiene. Si no está sirviendo en la iglesia, en su casa, en la comunidad, algún problema tiene. Y el quinto signo vital es evangelismo, ¿verdad? Entonces dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el Señor dijo, yo los voy a bautizar con mi espíritu para que ustedes testifiquen. Testificar es evangelizar, pero con mi historia, lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces hablé de 5 signos vitales, pero hay uno en el que quiero enfocarme esta tarde, y hoy quiero hablar de 5 principios para discipular como Jesús. Entonces quiero animarles a que pensemos que discipulado no es transmisión de conocimiento. El discipulado es el tiempo que invertimos en las personas alineado a lo que la Biblia dice. O sea, solo dar una clase sin relacionarnos con las personas, esto es lo que nos puede pasar un domingo tras domingo tras domingo, que damos lindos mensajes, pero no conocemos a nuestra congregación. ¿Verdad? Aquí nos pasa, algunos de ustedes son nuevos, algunos de ustedes solo los vemos una vez al año, y entonces decimos nosotros, ojalá que haya una palabra profética de veras, va, que venga el Señor, porque si no será un mensaje más.
Y entonces lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos discípulos. La gran comisión fue ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hoy quiero que platiquemos acerca de 5 principios para discipular como Jesús. Y el primer punto que quiero compartir es: Jesús inspiraba a las personas a ser como Él en carácter y en acciones. ¿Se recuerdan cuando Él tiene una carga muy grande? Va a cargar los pecados de toda la humanidad. El Dios Santo hecho hombre, en su humanidad, Él va a cargar los pecados. Y entonces se va a orar, pero se lleva a aquellos que Él sabe que están más cercanos y que lo van a apoyar. No se llevó a Judas, ¿va? No lo dejó. Sin embargo, al que lo traicionó, a Pedrito, sí se lo llevó, ¿verdad? Y se los lleva y les dice: oren conmigo. Y se va él como a lo largo de donde tiramos una piedra, y él se va a orar. Depende qué tan fuerte es el que tiró la piedra. Espero que no haya sido David, porque si no estaba bien lejos, ¿verdad? Y entonces él se fue a orar y después regresó, posiblemente a darles testimonio a sus discípulos de lo que estaba sintiendo, y los encontró durmiendo. Y les dijo: no habéis podido velar conmigo. Lo que le estaba diciendo es: no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. No han podido orar conmigo ni siquiera una hora. ¿Necesitaba Él la oración de los discípulos? Él es Dios. Sin embargo, ¿qué necesitaba? Que los discípulos aprendieran a tener la relación que Él tenía con el Padre. Y entonces se los llevó para modelarles. Y ese va a ser nuestro segundo punto, pero todavía no me voy a ir al segundo. Ahora, miremos, lo que está haciendo Jesús es inspirar para que las personas sean como Él en carácter. Jesús era humilde de carácter y amaba a las personas. No se me olvida, a mí una vez estaba leyendo yo y dice que venía un entierro y la mamá era viuda y era su único hijo, y la mamá estaba desconsolada, llorando. Y dice que Jesús detiene ¿cómo se llama? Al desfile que va al funeral, y toca el féretro, y dice que el muchacho resucita. Ahora, ¿qué les estaba modelando el Señor? Misericordia. Cuando oyó el dolor de esa madre, misericordia. ¿Han oído ustedes alguna vez a alguien con mucho dolor y han sentido el deseo de ir a orar por ellos, de ir a orar y bendecirlos, y que de alguna manera el poder del Espíritu Santo fluya como ríos de agua viva? Jesús estuvo demostrándoselos todo el tiempo. ¿Se recuerdan aquella vez cuando había una mujer con flujo de sangre que dice: si tan solo tocare el borde de su manto seré sana? Y hasta la multitud. Y Jesús dice: ¿quién me tocó? Dice. A Jesús le dice: pero si todos te aprietan por todos lados. No, le digo, no es eso a lo que me refiero. Poder salió de mí. Y ¿saben qué he oído yo del Espíritu? Que cuando yo oro por alguien con el amor y la misericordia del Señor, tengo que sentir que el poder del Espíritu está saliendo de mí. Ahora, y lo anhelo, y he orado por mucha gente y he visto muchos milagros, pero ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba inspirando.
¿Cómo estamos inspirando? Ahora, ¿se recuerdan que al final de la plática anterior yo le dije, el Señor me dijo que hay 3 ramas o 3 áreas en las que yo debo de pastorear o discipular? Mi familia, mi esposa, mis hijos, mi casa. La iglesia y la comunidad. Y en ese orden, no pongan a la iglesia primero. Primero su familia. Y entonces, ¿cómo voy a discipular? Entonces, lo primero es que tengo que inspirarlos a que ellos sean como Jesús. O sea, mi papel pastoral en mi familia es inspirarlos a que sean como Jesús en carácter y acciones. Esto era lo que hacía Jesús. Entonces, Jesús era humilde, no tenía concepto de sí mismo mayor que el que debía de tener. En Filipenses 2, 6 y 11 dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice. ¿Qué estaba aquí? Jesús amaba al Padre. Él estaba amando al Padre, y por amor al Padre y lo que amaba al Padre, estuvo dispuesto a humillarse y hacerse siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? ¿Qué expresa la obediencia? Amor a Dios. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo. Entonces, miramos la humildad de Jesús, pero muchas veces no le ponemos atención a por qué lo hizo. Fue por amor al Padre. Dice, en obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense que uno de los pensamientos por los que he estado orando es que le digo, Señor, quiero tener el corazón de José. José fue traicionado por sus hermanos y vendido. Siendo esclavo, la mujer de Potifar se le ofrece. Y no ha de haber sido alguien que no llamara la atención. Solo los hombres se rieron, ¿va? Sabemos que nos llama la atención, ¿va? Y no solo eso, sino que tiene el valor de decirle, o sea, no hay nadie que lo esté viendo. No está su papá, su mamá que lo regañe, no están ni sus hermanos que lo critiquen, está en un pueblo ajeno. Y dice, ¿cómo voy a pecar yo contra mi Dios? ¿Cómo voy a pecar yo contra mi Dios? ¿Por qué hace eso? Por amor a Dios. Algo bueno hizo Jacob, que le enseñó a su hijo a amar a Dios. ¿Cómo? Es que es esa inspiración, ¿verdad? Para que nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad quiera ser como Jesús en carácter y en acciones. Jesús fue intencional para decir quién era, ¿verdad? Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, yo soy. Y entonces Jesús sabe quién es, y Él es intencional para decir quién es. Esto no quiere decir que tengamos concepto de sí mismo mayor que el que debemos de tener, pero Jesús dijo también que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Ahora, la pregunta es, Jesús no solo lo decía de Él, Él lo hacía, Él vivía para inspirar a las personas. Entonces ahora viene el segundo punto en el discipulado. No solo debo de inspirarles,
debo de modelarles el estilo de vida de Jesús, según Lucas 4:18. Ahora, este es el estilo de vida de Jesús. Y lo que Jesús hace, fíjense que agarré el libro, el Evangelio según Mateo, y me puse a escribir, leyendo Mateo, el corazón de Jesús, para estar inspirándole y modelándole a los discípulos. Los animo a que lo hagan. No vamos a hablar de eso porque es otra plática. Pero me pareció tan interesante todo lo que hace Jesús para que los discípulos lo hagan. ¿Se recuerdan? Solo como ejemplo, una de las veces en la noche Él viene caminando hacia ellos sobre el agua. Y el Señor me preguntó a mí, ¿sabes por qué caminé sobre el agua? Y me dijo, porque yo sabía que Pedro tenía ganas de caminar en el agua. Él era pescador y sabía que eso era imposible. Y entonces caminé en el agua para animarlo, para inspirarlo a que lo hiciera. Y le modelé que se podía hacer. Y entonces Pedro, ninguno de los otros, era el corazón de Pedro. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Después de lo que vio, el ejemplo que vio, no solo está inspirado, sino que ahora se siente desafiado, que ese va a ser nuestro tercer punto. Se siente desafiado a hacerlo. Si eres tú, manda que vaya a ti. Él entiende el principio. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y como Dios le habla y le dice, ven, ven, y salta del agua y camina hacia él, y está a una distancia donde Jesús lo alcanza con la mano y empieza a hundirse. Momento, eso no tiene lógica. ¿Alguno de ustedes ha estado en una piscina y ha sentido cómo se va hundiendo uno despacito? Va que no pasa así. Y dice, empezó a hundirse. O sea que se iba hundiendo despacito. Eso no sucede. El Señor le está diciendo que Él tiene control sobre la ley de la gravedad. Le está modelando que Él tiene el poder sobre las leyes, aún las leyes que Él estableció, como la de la gravedad. Y entonces Pedro le dice, Señor, sálvame porque me hundo. Y dice que Jesús lo toma de la mano, lo saca del agua y luego camina con él. No lo cargó. Pedro caminó de regreso a la lancha, tomado de la mano del Señor. El Señor le dijo, Pedro, fíjense, pensemos en que le está inspirando y le está modelando. Le está inspirando a que se conecte con el Padre. ¿Se recuerdan que Él les dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Separado de mí, nada podéis hacer. Quisiste caminar solito, ahora te voy a demostrar, solito te vas a hundir. Separado de mí nada podéis hacer. Y Él lo toma de la mano y camina con Él. Ahora pensemos en esto, en el discipulado. O sea, Jesús está discipulando a sus discípulos y primero les inspira que sean como Él en carácter y acciones, y hace milagros, y bueno, una tras otra, y luego se los modela. Pero pensemos en Lucas 4:18, porque creo que es clave ustedes. Dice, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y sabía por qué. O sea, muchos de nosotros a veces hasta no queremos hablar del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, porque lo primero que dice es
y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y es algo raro, y entonces mejor no hablemos de eso, ¿verdad? Cuando la iglesia de Hechos fue bautizada en el Espíritu Santo, lo primero que les pasó es que hablaron en lenguas, ¿verdad? Y entonces son temas que uno no toca mucho porque han sido controversiales, ¿verdad? Y entonces, pero el Señor Jesús quiere llevarlos a algo más profundo que solamente lo conflictivo de las lenguas. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que eso iba a ser conflictivo y punto de división entre las iglesias? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía eso? Pero entonces se para Jesús y dice en Lucas 4:18, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo porque, número uno, Él fue ungido porque Él oraba y escuchaba a Dios. Y eso es lo primero que debemos de poner atención aquí. Pero aquí dice, la primera razón, dice, Él debía predicar buenas noticias de salvación. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que me mandó a mí, para que cualquiera que en mí crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces les dice, solo por la unción del Espíritu vamos a dar buenas noticias. Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces Él les dice, esta unción que está sobre mí es porque yo no podría hacer lo que el Padre quiere que haga sin el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan Ezequiel 36:27? Dice, les daré mi espíritu y Él hará. Es que no han estado en alguna situación donde ustedes le dicen a la gente, hermano, es que usted no tiene fe, es que usted no lo hace. Y en ningún lugar de la Biblia dice que la fe la voy a fabricar yo. Hoy tengo fe. La fe viene por el oír. Ni tampoco dice que nosotros vamos a ser fuertes y vamos a obedecer la palabra. Dice, Él les daré mi espíritu, dice, y Él hará que anden en mis estatutos. En la Nueva Traducción Viviente, en el Salmo 51:12, David dice, dame un corazón que esté dispuesto a obedecer. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Dame un corazón dispuesto a obedecer. Ustedes tienen estas notas, las mismas notas que tengo yo aquí, se las di a ustedes, ¿verdad? Y entonces Él está diciendo, solo por la unción del Espíritu Santo, por ese bautismo con el Espíritu Santo, yo voy a hacer lo que el Padre quiere. Y dice, yo sé que el Padre me ha ungido para dar buenas noticias. Y el Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. Eso es contar mi testimonio de cómo el Señor en su gracia y en su amor me alcanzó y me salvó, ¿verdad? Luego dice que Él fue ungido por el Espíritu Santo porque Él debía sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, yo espero que de alguna manera esto nos mueva a desear ser bautizados con el Espíritu Santo, aunque no lo entendamos. Porque lo primero que el diablo quiere es que razonemos lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Oigan lo que pasó en Hechos 2. Y en Hechos 2 sucede algo sobrenatural. No solamente que hablan en lenguas, sino que las personas que están ahí los oyen hablar como en su propio idioma. No solo eso,
sino que hay una transformación en el corazón de ellos. Si ustedes leen al final de Hechos 2, dice que nadie pasaba necesidad, porque si alguno tenía necesidad, alguno tenía necesidad, el que tenía vendía, de modo que no dejaban a nadie. O sea, experimentan una unidad en el cuerpo de Cristo, que no pasa uno con penas, suceden milagros. Pero dice él, esta unción que viene del Padre para mí es la que me va a ayudar a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Se recuerdan que en Ezequiel 34 leímos que el Señor dijo: yo vendaré a la perniquebrada? ¿Saben qué es eso? Es la que tiene el corazón herido. ¿Alguno de ustedes ha sido herido alguna vez por alguien? Aquí estoy yo levanto mi mano primero porque he sido herido por personas que yo hice algo, que yo les serví, que no me dieron gracias, que me traicionaron, que hablaron mal de mí, que murmuraron. Le lastima a uno el corazón, ¿verdad? Y entonces el Señor dice que sin esa unción Él no va a poder sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, ¿cuántos en su congregación necesitarán que alguien les modele cómo se sana el corazón? En el tiempo de oración, para los que están, hay una persona que el marido la traicionó, cometió adulterio, y no solo eso, sino que está tratando mal a sus hijos, y ha estado orando por lo mismo ya varios meses. Pero ha sido delicioso oír como la última oración, que fue la semana pasada, ella dice: ya no me lastima tanto lo que dice o hace mi esposo. Estoy aprendiendo a descansar en Dios. Ahora, ¿cómo está pasando esto? Porque le estamos modelando lo que hace la oración. La unción del Espíritu Santo va sanando ese corazón, y es un proceso. ¿Qué dice el Salmo 40, 1 y 2? Pacientemente esperé en Jehová. ¿Cómo espero pacientemente? Orando. ¿Cómo sé yo que es orando? Porque oigan lo que dice: se inclinó a mí y escuchó mi clamor. ¿Qué estaba haciendo yo? Orando. Pacientemente esperé. ¿Cómo puedo decir que estoy esperando en el Señor? Orando. Y dice: y Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña. Ahora, esto es lo que está diciendo Jesús, que hace el bautismo con el Espíritu Santo, el ministerio hecho en base a nuestro diploma de universidad, de un centro de estudio bíblico, no importa quién nos haya capacitado. Sin el poder del Espíritu Santo no podremos hacer discipulado. Y entonces luego les dice: para proclamar libertad a los cautivos. Uno de los lugares más difíciles para trabajar es San Andrés Itzapa. Es un lugar que ha sido dedicado a la hechicería, pactos satánicos. Los que están trabajando ahí son más que valientes, hombre, pero no confían en sus fuerzas. Es una tarea que la liberación de las personas solo la hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. Y lo que está diciendo es: ustedes proclaman libertad a los cautivos, ustedes los declaran libres, ustedes. Pero ¿cómo lo voy a hacer
si solo estoy tratando de hacerlo en mis fuerzas? Necesito ese bautismo continuo. Ahora, fíjense que Jesús los inspira. Él les modela una vida llena del Espíritu, y todo esto que está diciendo aquí lo empieza a hacer después de que les dice, esto lo dijo en Lucas 4 al inicio. Y entonces dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas noticias de salvación, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Fíjense que no solamente es ciegos espiritualmente hablando, por los que debemos de estar orando, por cierto, que dice, como dice Pablo, que sean abiertos sus ojos para que salgan de las tinieblas a su luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Pero también, como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean y les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, una es esa ceguera espiritual, pero la otra es una ceguera que no saben cómo tomar decisiones. No saben. Dios tiene bendiciones de emprendimiento y prefieren irse a Estados Unidos, dejando a sus familias solas, arriesgando su vida. O sea, ¿cuántos no han muerto en el proceso? ¿Cuántas mujeres no han sido violadas? Pero por ceguera no pueden tomar decisiones correctas. Les voy a contar una anécdota. Cuando nosotros teníamos algunos años ya de iniciado el ministerio, nosotros no teníamos ningún apoyo de ningún lado. Y entonces yo fui con Iglesia Lluvias de Gracia y les dije: yo estoy yendo a las iglesias de Lluvias de Gracia y estoy haciendo trabajo de supervisión, de capacitación, de evangelismo. ¿Por qué no me ayudan con una ofrenda? Yo necesitaba dinero, no teníamos dinero en casa. Y se reúne el concilio que estaba en ese momento y le dicen: hermano Mundo, que no. Y entonces hermano Mundo viene conmigo y me dice: dijeron que no. Me sentí herido. Y entonces hablé con un amigo que era amigo de hermano Mundo y amigo mío, otro pastor de otra iglesia, y le conté porque estaba herido. No me quisieron ayudar. Yo que estaba trabajando tanto. Y me dijo el pastor: ¿cómo va a hacer eso? Me dijo: yo le empiezo a dar a usted ahorita $1,000 mensuales ya, y eso solo para empezar. Me dijo: empezamos a trabajar, véngase para acá, deje la iglesia ahí. En ceguera espiritual yo hubiera hecho eso, y el Espíritu Santo me dice: si te vas, yo no voy contigo. Me abrió los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra alumbra mi camino. El Señor nos quiere hablar, nos quiere iluminar cada decisión. ¿Cuánta gente no se ha metido en deudas con tarjeta de crédito porque no miraban lo que venía? ¿Cuántos fracasos matrimoniales han habido porque no miraban lo que venía y se tomaron malas decisiones? Y el Señor dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos. Y no solo sanó a los ciegos físicos, pero Él abrió los ojos. ¿Se recuerdan de Pablo? Pablo estaba ciego después de que fue salvo. Y el Señor manda a Ananías y le dice: ve, porque es importante para mí, para que sus ojos sean abiertos y para que sea lleno del Espíritu Santo. Dos cosas tenía que orar Ananías: para que sus ojos físicos fueran abiertos y para que sus ojos espirituales fueran abiertos.
y pudiera ver lo que no ve un cristiano común y corriente que no está siendo bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no es un evento, es un proceso. Es algo continuo. Ellos fueron bautizados en Hechos 2 y en Hechos 4, después de que sanaron al paralítico, dice que se fueron, los amenazaron, los golpearon, los intimidaron y ellos se fueron con la iglesia y se fueron a orar en Hechos 4, 29 al 31. Señor, llénanos de tu Espíritu, danos valor para predicar. Y extiende tu mano haciendo señales y prodigios. Y dice que aquel lugar tembló y otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no es un evento, es un proceso continuo. Yo debo de anhelar continuamente. Fíjense que cuando dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, está hablando no de los efectos del vino, sino el Señor Jesús daba parábolas para que entendieran. Y les estaba explicando cómo el vino los hacía entrar en un placer, pero ese vino pasaba su efecto y si querían sentir lo mismo tenían que tomar más. Y les dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y lo que les está diciendo es, no es una sola vez. Lo que recibieron ayer ya pasó. Tienen que tenerlo otra vez, tienen que tenerlo otra vez. Eso es lo que está diciendo. Es una llenura continua. Y luego dice, para poner en libertad a los oprimidos. Él sabía que necesitaba esta unción porque él debía poner en libertad a los oprimidos. Oprimidos de deudas, oprimidos de amargura, oprimidos de resentimiento. Y entonces está inspirando, les está modelando con lo que él hace. O sea, cada cosa que Jesús hizo fue para modelarles a sus discípulos. Fíjense que manda Juan el Bautista allá en Lucas 7, 20. Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Inmediatamente viene Jesús y empieza a sanar personas, a liberar, empieza a hacer milagros y después se para y les dice, ¿me preguntaban algo? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y entonces le dice a los discípulos de Juan, van a decirle lo que está pasando. ¿Qué es lo que está haciendo? Está inspirando a sus discípulos y les está modelando. No les pidamos a nuestra gente que hagan algo que no nos han visto hacer. O sea, ¿cómo van a saber cómo orar? Por eso los estamos invitando a los tiempos de oración. Y que inviten a su gente a los tiempos de oración. Yo no les estoy robando ovejas a ustedes. Quiero que sus ovejas aprendan a orar. Y quiero modelarles. Orar en la mañana, orar a mediodía, orar en la noche y depender de Dios. Pero esto lo tienen que hacer ustedes. Esto es discipulado. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Inspíralos. Modélales que hagan esto. ¿Verdad? 3. Debo desafiarlos a dar pasos de fe y poner su fe en acción. Estamos hablando de principios, 5 principios para discipular. Debo de inspirar a las personas como Jesús lo hizo. Debo de modelarles un estilo de vida como el de Jesús, como Jesús lo hizo. 3. Debo desafiarlos a que lo hagan. Algunos de ustedes que tuvo bebés chiquitos se recuerdan cómo les enseñamos a caminar. Los poníamos de un lado
papá de un lado, mamá del otro, y lo llamaba y le decía, véngase, véngase. Primero lo poníamos a hacer un tan, decimos nosotros aquí en Guatemala, y está paradito. Pero ya cuando se podía hacer el equilibrio parado, ya le decíamos, véngase. Y nos acercábamos y le dábamos las manos y nos hacíamos para atrás. ¿Qué estábamos haciendo? Desafiando. Esto fue lo que Jesús hizo con Pedro en el agua. Lo desafió a que caminara, pero que caminara agarrado de él. O sea, ¿qué tanto podemos desafiar nosotros a nuestra gente a diezmar, a orar, a leer la Biblia, a testificar? ¿Cuántos nos han visto? Quiero decirles algo que le doy gracias a Dios. Yo salí mucho con el hermano Edmundo Madrid. Yo lo vi a él evangelizar. Yo lo vi a él echar fuera demonios. Yo lo vi a él orar por milagros y que sucedían milagros. En una ocasión, creo que ya se las conté íbamos en una montaña de La Tinta para un lugar que se llama Benipec, 4 horas caminando para arriba, en una cuesta empinada, y me empezaron a dar calambres en las piernas. Yo más joven que hermano Mundo y él sin calambres. Yo más atlético que hermano Mundo y él sin calambres y yo con calambres. Y entonces no puedo seguir caminando y me dice él, un demonio es, échelo fuera, me dijo. Fíjense que no vino él a echarlo fuera, me desafió y me dijo, ese es un demonio, échelo fuera. Y yo empiezo a pensar, es que miren ustedes, el enemigo es tan astuto. Yo conozco el ciclo de Krebs. No saben ustedes qué es, no tienen que saberlo. Pero hay al final del ciclo de Krebs hay liberación de adenosiltrifosfato, energía. Y hay 2 formas, una aeróbica y una anaeróbica. Y entonces la anaeróbica, o sea, cuando el músculo no tiene oxígeno, entra en el método anaeróbico y empieza a liberar ácido láctico. El ácido láctico en los músculos causa calambres. Y yo, don Sabelotodo, empiezo a razonar. Y hermano Mundo me dice que es un demonio y que lo eche fuera. A mí, un médico, ¿cómo va a hacer eso? El pastor, yo médico, ¿eh? ¿Qué sabe él de eso? Del ciclo de Krebs, del método aeróbico o anaeróbico. Él no sabe de eso. Él sabía que era un demonio. Y entonces dije yo, ¿y qué si es un demonio? Y entonces le digo, espíritu que me estás provocando calambre, te ato y te echo fuera. Y ¡bum! Se me quitó el calambre. Se me quitó el calambre y seguimos caminando para arriba. Él nunca le dio calambre, el acalambrado era yo. Pero lo que estoy diciéndolos es que él me desafió. Yo lo miraba hacer estas cosas, pero luego él me desafió, hágalo. En una ocasión llegamos a una comunidad y yo siempre ando cómodo. Llevaba mi catre, él llevaba su hamaca. Y siempre dormía en hamaca. Esa vez dije yo, ¿cómo hacer eso? Le voy a dar, voy a servirlo. Le voy a dar el catre y yo voy a dormir en la hamaca. Todavía estoy arrepentido de haber cambiado. Fue la peor noche de mi vida. Y él no quería, porque él sí sabía dormir en hamaca y yo no. Yo nunca había dormido en hamaca. Él sí había crecido durmiendo en hamaca. Y él no solamente vio la comodidad de tener el catre, sino que sabía lo que me iba a pasar y me dijo que no. Me dijo que no. Y yo le insistí, vaya pues, me dijo. Y no le hice caso. En otra ocasión nos dan un cuarto en un lugar donde llegamos
Y él me dice: agarre ahí la cama esa, me dijo, yo me voy a quedar en la otra. Y lo que él estaba pensando es que esa era una mejor cama, que estaba cerca de la ventana. O sea, empieza a medir todo lo mejor y me lo da. Y él se quedó no con lo mejor. Me acordé de Abraham y Lot, que le dice: Abraham, escoge tú, le dijo. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y entonces lo que Abraham estaba haciendo era modelándole humildad, pero por otro lado le estaba modelando que él tenía confianza en Dios. Y lo está desafiando: ¿estás oyendo a Dios? Agarrá para donde querrás, no importa para dónde vayas. Lo que él estaba diciendo: Dios va conmigo. Entonces le modela y lo desafía. Nunca desafiemos a la gente que haga algo que no les hemos modelado hacer. Ahora, ¿cómo desafiamos nosotros? Creyendo nosotros en lo que Jesús hizo para salvarnos y testificar. Si no testificamos, no lo van a hacer. Si no oramos por otros, ellos no van a orar por otros. Miren ustedes, qué rico se siente oír, porque nos juntamos gente. Hay gente de Chile, hay gente de Argentina, hay gente de Estados Unidos, hay gente de España, hay gente de Alemania que se une. Y qué rico cuando ya llaman a alguien por nombre y dicen: aquí, Señor, orando por fulano de tal, que su dolor, que ese dolor de cabeza se quite. Hubo uno que le iban a hacer un trasplante, y la mamá va de orar por Julio y por su hermano Roberto, porque Roberto le iba a regalar un riñón a Julio. Y estuvimos orando, y qué rico oír a la gente orando, unos tanto por Roberto como por Julio. Y después les hacen el trasplante sale bien, los dos orinando, porque ese es el éxito de un trasplante de riñón, que orinen. Y celebrando todos que están orinando. El riñón está funcionando. Pero si no oramos, no podemos celebrar lo que está pasando en la vida de los demás. Cuarto, debo darle a la iglesia un sentido de propiedad. Voy en orden otra vez. Número 1, inspirarlos. Estoy hablando de 5 principios para discipular. Tengo que inspirar a la gente a que sea como Jesús en carácter y acciones. 2, tengo que modelarles el estilo de vida de Jesús, según Lucas 4:18. 3, debo desafiarlos a dar pasos de fe y poner su fe en acción. O sea, caminemos de regreso, pero agarradito de mí, ¿ah? 4 es: debo de darle a la iglesia un sentido de propiedad. Lucas 12:32. Oigan lo que le dice Jesús a los discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Yo creo, y voy a decir esto con respeto, porque aún en la iglesia nuestra nosotros llamamos a la gente que ayuda, lo llamamos voluntarios. Pero el voluntario nos hace un favor a nosotros. El que se siente dueño del reino de Dios lo hace por amor a Dios. O sea, es un José que no le está haciendo un favor a nadie. Dice: ¿cómo voy a pecar yo contra mi Dios? Si alguien tiene propiedad del reino de Dios, es un José que dice: no voy a pecar contra mi Dios. O sea, la gente necesita sentirse dueña, coherederos con Cristo.
en los lugares celestiales. Y el Señor dice: no teman, manada pequeña, el reino de los cielos es de ustedes. Por buena gana mi papá les dio a ustedes el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no consiste en palabras, es poder. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Imagínense ese nivel de confianza. O sea, Dios nos está haciendo socios. Fíjense que en Primera de Corintios 1:9, y no lo puse ahí porque la traducción de Reina Valera dice: Él nos ha invitado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Pero la palabra comunión es koinonía. Y la palabra koinonía también puede ser traducida como una sociedad. La única Biblia que lo traduce para tener sociedad es la Nueva Traducción Viviente en inglés, que dice, para los que entiendan un poquito de inglés: He has invited you to have a partnership. Eso es una sociedad. With His Son Jesus Christ. Dice, los invitó a que tuvieran koinonía, sociedad. O sea, imagínense ese nivel de decir: es de ustedes. ¿Saben qué me llamó la atención? En la parábola del hijo pródigo, regresa el hijo pródigo, el papá hace fiesta y todo lo que ustedes ya saben. Y al final le dice, cuando llega el hijo que se quedó, el bien portado, le dice: nunca me has dado nada, miles. Mentiroso, porque el papá dividió la herencia en dos y a los dos le dio lo que le tocaba, y como él era el mayor le tocó más. Pero el muy tramposo le dice al papá: a mí nunca me has dado nada. Y después le dice: ni siquiera me has dado un corderito para que celebre con mis amigos. Y el papá le dice: no has agarrado la onda, vale, ¿sabes? ¿Cómo te cuesta? Le dice. Y le dice: todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Lo pudiste haber tomado y celebrar tú. Eso quiere decir, le estaba diciendo, que no piensas en el reino de los cielos como tuyo. No temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Eso no quiere decir que me quede con las ofrendas del domingo. Cuidado, no estoy hablando de eso. Solo por precaución. El diablo es tan astuto que después van a decir: el hermano Germán dijo. No dije eso, pero espero comunicar lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. No puedo llevar al discipulado a personas que piensan que me están haciendo un favor a mí y no llegan a sentirse dueños del reino de los cielos. O sea, cuando ellos sienten que alguien se va a morir y no conoce a Cristo, dicen: tengo que ir a hablarle, uno más para Cristo, no lo puedo dejar que se muera. O miramos a alguien que está en una situación crítica, dígase lo que sea, y yo no siento en mi corazón el dolor de ir a hablar, de ir a orar con ellos, de ir a ministrarlos, de ir a servirlos. Fíjense que cuando estábamos dando las 5,000 bolsas de comida junto con Iglesia Vida Real, nuestro pastor Ronnie Madrid le pregunta al Señor: Señor, ¿sigo haciendo esto? Y el Señor le dice: ¿te ha costado algo a ti? Le dijo. Así le dijo el Señor. Y le dijo: ¿has tenido que sacar de las ofrendas de la iglesia para hacer esto? Yo te he dado aparte para que hagas las bolsas. Ahora, nosotros empezamos a razonar hasta que nos sentimos dueños y empezamos a tomar decisiones junto con Jesús. ¿Se recuerdan que la palabra dice en Efesios 1 que el Señor Jesús, el Padre
lo pone sobre principado, potestad, señorío y sobre todo lo que se nombra, y lo pone por cabeza sobre la iglesia, y lo sentó en los lugares celestiales con toda la autoridad. Lo que está diciendo es Jesús con toda la autoridad. Y en Efesios 2:6 dice que nosotros, tú y yo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Hemos hablado de modelar el estilo de vida de Jesús. Hemos hablado de desafiar aquello que hemos modelado. Debo desafiarlos a dar pasos de fe y poner su fe en acción. El cuarto que estábamos terminando ahorita era: debo de darle a la iglesia un sentido de propiedad. Pero recordemos, ese sentido de propiedad se lo doy a mi familia, a la iglesia, y lo quiero llevar a mi comunidad. ¿Me amas? Alimenta a tu familia, alimenta a tu iglesia, alimenta a la comunidad. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pero en ese orden. Y el quinto es: debo de estar pendiente cuando sean heridos y cuidarlos. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado lo que les voy a decir, pero a veces hay algunos hermanitos que son ruines ustedes y caen en unas trampas porque no le hacen caso a uno, y uno ha dicho: bien estuvo, porque no hizo caso. Y el Espíritu Santo me dice: yo quiero que seas como el buen samaritano, que lo levantes, que vendes sus heridas, que lo cuides, y si tienes que pagar porque duerma en el mesón, que lo pagues. Quiero que ames a los heridos en el reino de Dios cuando estén lastimados. ¿Quieres hacer discipulado? Inspíralos, modélales, desafíalos, dale sentido de propiedad. Pero cuando sean heridos, levántalos. Esto es un David que dice: Señor, vamos a rescatarlos, los vamos a alcanzar. Sí, le dice Dios, los van a alcanzar. Ve, yo voy a pelear por ustedes. Ahora, ¿cómo es que le demostramos al Señor que lo amamos? Discipulando a las personas, mi familia, la iglesia, la comunidad. Lo rico es que desarrollemos un ejército de discipuladores. Quiero animarles a que pensemos en los tres grupos, y pensemos en el primer grupo, estos 5 pasos, y que vayamos al Señor en oración y le digamos: Señor, ¿cómo le estoy demostrando a mi familia que los amo? ¿Cómo le estoy demostrando a mi familia que los amo? ¿Los estaré inspirando o solo los regaño porque no hacen lo que yo creo que deben hacer o lo que prediqué el domingo, pero no he tenido el carácter de modelarlos, de modelarles lo que yo espero que hagan? El Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pregúntale, dile: Señor, examíname. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Quizás he sido rudo con mi familia porque miraban más televisión que lo que oraban. Te pido perdón, porque no los inspiré, solo los regañé porque lo hacían, porque nunca les modelé, porque nunca les di sentido de propiedad, nunca los desafié, nunca les di sentido de propiedad. Y cuando se lastiman, hasta me burlé de ellos diciendo: bien estuvo.
Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Quieres meterte en el discipulado según Lucas 4:18? ¿Qué tal si le dices al Señor: Padre, bautízame con tu Espíritu Santo? No entiendo lo que significa. Fíjense que el Señor me habló el otro día y me dijo: cuando tú me recibiste y yo te di tu Espíritu, mi Espíritu vivía en ti. Pero cuando eres bautizado por mi Espíritu, tú vives en mí. Y me dio un entendimiento de lo que era el bautismo en el Espíritu Santo de una manera diferente, porque yo me sentía tan seguro de mi salvación, y me siento seguro porque el Espíritu Santo son las arras, la seguridad de mi salvación. Pero Él me quiere llevar a otro nivel, a un nivel donde yo permanezca en Él, que yo esté en Él. Espíritu Santo, bautízanos para que nos sintamos no solamente que estás en nosotros y nos has dado esta seguridad de salvación, sino que nos sintamos como en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Señor, perdóname si solo he querido que mores en mí, pero no he sido intencional para que me cubras, que me rodees, que me sumerjas en tu Espíritu. Pero hoy oramos: sumérgeme en tu Espíritu, sumérgeme, porque hay gente que tiene que oír las buenas noticias, porque hay gente que tiene que ser sus ojos abiertos, porque hay gente que su corazón está quebrantado, porque hay gente cautiva. Bautízame con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu, porque hay gente que le ha robado el enemigo, que están oprimidos, y tengo que predicarles el año de la restitución. Bautízame con tu Espíritu, bautízame. ¿Qué tal si empiezas a clamarle: Señor, no sé, Señor, cómo estoy en este momento, pero sí sé que quiero más de ti, quiero más de ti. Tú me dijiste en Zacarías 9:12 que nos ibas a restaurar el doble, que nos ibas a restaurar el doble. Zacarías 9:12. Y hoy, en el nombre de Jesús, oramos por esa restauración, el doble. Y sabemos que esa restauración solo viene de ti. No es mi esfuerzo, no son mis disciplinas, es tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, aquí estamos deseando ese bautismo con tu Espíritu. Señor, me imagino que la iglesia de Hechos, en Hechos 2, cuando estaban en el aposento alto, estaban los 120 clamando: Señor, bautízanos, bautízanos. Tú les dijiste: porque en no muchos días ustedes serán llenos del Espíritu Santo y recibirán poder y me serán testigos. Y ellos se van al aposento alto, Señor, y están orando todos juntos: bautízanos, bautízanos, bautízanos con tu Espíritu. No entendemos lo que es un avivamiento hasta que experimentemos todos ese bautismo. No es el bautismo del pastor, es el bautismo de tu iglesia. ¿Qué tal si ahorita tomas un tiempo a decir: Señor, bautiza a mi esposa continuamente con tu Espíritu? Y si eres mujer, di: bautiza a mi esposo con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que no sea solo yo, que lo experimente mi cónyuge. En el nombre de Jesús, que haya un avivamiento en mi casa, que mis hijos sean bautizados con tu Espíritu. En el nombre de Jesús, los he visto fríos, los he visto desanimados. Fuego de tu Espíritu Santo, bautízalos, bautízalos en el nombre de Jesús. Y Señor, si he tenido miedo al bautismo porque no entiendo lo de las lenguas, te pido perdón.
Tú dijiste que si no sabía cómo orar, el Espíritu intercedería por mí con expresiones que no se pueden decir con palabras. Tú dijiste, Señor, que el que habla en lenguas, el Espíritu lo edifica. En el nombre de Jesucristo, bautízanos con tu Espíritu. Bautiza a mi cónyuge, bautiza a mis hijos, Señor. Bautiza a mis nietos, si tienes nietos, bautiza a bisnietos, Señor, que por generaciones podamos ver, Señor, gente bautizada con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy oro, Señor, porque bautices a los miembros de mi iglesia. Empieza a pensar alguno que tú sabes que necesita ese bautismo, que posiblemente está frío, que posiblemente no sabes que ha recibido a Jesús porque llega a la iglesia, pero no hay evidencia. Y dile, Señor, bautízale con tu Espíritu, bautízalo, que haya un avivamiento en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, como uno solo, por ese bautismo con tu Espíritu sobre la iglesia, en el nombre de Jesús. Oro por mi congregación, Señor. Yo oro aquí por Iglesia Vida Real, Señor, que nos ha ayudado con equipo para que estemos haciendo este retiro, Señor. Pero también bendigo cada congregación, cada familia de los que estamos aquí representados. Bautízanos con tu Espíritu, bautízanos, Señor. Yo no sé cómo estaban en Hechos 2 en el aposento alto, pero aquí estamos nosotros diciendo, entendiendo, necesitamos ese fuego de tu Espíritu, necesitamos ese avivamiento en el nombre de Jesucristo. Perdóname, Señor, si me he resistido de alguna manera, si he pensado que fue algo que ya experimenté en el pasado y que no lo he seguido buscando. Aquí estoy hoy. Quiero sentir este compromiso continuo en el nombre de Jesús, pero quiero orar por aquellos que aún no son llenos, para que sean llenos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos porque haya salvación en nuestra comunidad y que también experimenten el bautismo. ¿Qué tal si empiezas a orar por la iglesia de a la par? La iglesia que está cerca, y dile, Señor, bautiza a mis amigos, a los bautistas, a los de Asamblea de Dios, a los de Iglesia de Dios, a los presbiterianos, a los wesleyanos. Bautízalos con tu Espíritu, bautízalos, que haya un avivamiento en mi comunidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Que quebrante hechizos, que quebrante maldiciones, Señor, que detenga todo tipo de opresión, de opresión satánica, en el nombre de Jesús. Robos, extorsiones, mentiras, cualquier pacto que haya hecho el gobierno para manipular nuestra nación. Hoy, Señor, oramos por tu iglesia, un avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Trae un avivamiento a Guatemala, y no es una iglesia, es tu iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor, por un bautismo con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor de la gloria, examínanos y mira, Señor, que nuestro corazón se alinee hoy con el tuyo. Como Jesús, que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Quiero poder sentir que el Espíritu tuyo está sobre mí y me rodea y me sumerge en ti, Señor, y que puedo vivir ese pasaje de Lucas 4:18. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. ¿Qué tal si pones manos sobre tu cónyuge en este momento? Si estás con tu cónyuge, si no estás y está otro pastor a la par tuya, y dice, Señor, bautízale, bautiza. Dice, estas señales seguirán a los que creen, dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si tu esposa o tu esposo ha estado con dolor, di en el nombre de Jesús, por esa unción de tu espíritu, hoy oro que salga poder de mí y que sane, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, sana, trae sanidad del corazón, trae sanidad del cuerpo, trae sanidad de las finanzas, trae sanidad del matrimonio. Ministra, ministra en el nombre de Jesús. Ministra, poder sale de ti, poder sale de ti, poder sale de ti. Señor, que podamos sentir poder saliendo de cada uno de nosotros, que podamos sentir poder, Señor. Padre, el bautismo en el Espíritu Santo es para que seamos bendición, bendición para mi familia, bendición para mi iglesia, bendición para mi comunidad y nación, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, bautiza a mi cónyuge, bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo dirección por ir a orar por una pareja aquí, o por un pastor que esté solo, que no haya traído tu esposa, y ve e impón manos en el nombre de Jesús y ministra el bautismo con el Espíritu Santo. Yo te animo que te levantes de tu lugar y le digas: Señor, ¿a dónde voy? ¿A quién voy? Voy a ir a poner manos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te animo a que salgas de tu lugar. Sal de tu lugar y ve y busca a alguien por quien orar en el nombre de Jesús. Sal de tu lugar, levántate y ve a ministrar el bautismo con el Espíritu Santo.